Hola, te damos la bienvenida a la lección 6 del curso Fundamentos Power BI. En esta oportunidad aprenderás sobre las relaciones de tablas e introducción a DAX. Las relaciones de tablas será la fase Data Modeling o modelado de datos. En esta fase veremos cómo se generan las relaciones entre las tablas o entre los campos, ya que existen distintas formas de relacionarlos y asimismo distintos propósitos para hacerlo. A continuación verás un ejemplo de cómo relacionar las tablas o campos. Observa con atención. Como podemos ver en los campos tenemos la tabla de datos y la tabla de productos. Ahora nos dirigiremos a la vista de modelo, donde veremos el modelo y podremos visualizar ambas tablas, la tabla de datos y la tabla de productos. Si ponemos el mouse encima de la línea, podremos ver que se nos genera una relación automática entre los tipos de productos, resaltando de esta manera los campos que están relacionados. En este caso, como se mencionaba anteriormente, los tipos de productos. En ocasiones puede ocurrir que esta relación no se genere automáticamente, por lo que veremos qué pasa si no tenemos una relación generada cuando vayamos a la vista de reporte. Por lo que eliminaremos esta relación y nos iremos a la vista de reporte. Ahora en visualizaciones vamos a generar una visualización correspondiente a tablas. Y a esta tabla le vamos a activar que visualice el tipo de producto y los ingresos. De esta manera podremos ver en la tabla los tipos de productos y los ingresos por cada uno de estos, con su sumatoria total. Ahora crearemos otra tabla de igual manera con el campo tipo de producto y le agregaremos aparte el campo categoría de productos. Por lo que iremos a tabla de productos, tipo de producto y categoría. Vemos como en esta nueva tabla también tenemos los mismos tipos de productos, pero también podremos ver la categoría de cada uno de estos productos. La colocaremos al lado de la primera tabla que creamos y por último crearemos otra tabla donde se visualizarán la categoría de los productos y los ingresos. Para esto damos clic en el fondo del reporte, seleccionamos nuevamente la tabla y en la tabla de productos seleccionaremos la categoría, donde podremos ver que dirá digital y dispositivos, y luego en la tabla de datos seleccionaremos el campo de ingresos. De esta manera podremos ver que nos aparece el total que nos muestra en la primera tabla. Normalmente esto pasa cuando no están relacionados los datos de los campos, por lo que tendremos que relacionar ambos tipos de productos de ambas tablas, para así poder ver los otros campos, en este caso el de categoría de productos por ingresos. Por lo que iremos a la vista de modelo y haremos la relación con el tipo de producto de la tabla de datos con el tipo de producto de la tabla de productos. De esta forma ya podríamos intercambiar datos de ambas tablas. Ahora si vamos al informe lo podríamos visualizar. De esta manera podremos ver en la última tabla que creamos que nos da el total de los ingresos por cada una de las categorías. Y así funcionan las relaciones entre las tablas. Ahora veremos la introducción a DAX. Pero primero, ¿qué es DAX? Corresponde a las siglas Data Analysis Expressions o expresiones de análisis de datos. Es el equivalente a realizar fórmulas en Excel, en donde se tendrá una barra similar, solo que en el caso de Power BI no se le llamarán fórmulas, sino expresiones. Estas expresiones nos permitirán hacer operaciones sencillas como sumas, restas o divisiones, hasta operaciones complejas y cálculos para múltiples propósitos. No siempre será necesario utilizar DAX, ya que Power BI puede generar operaciones o también llamadas medidas automáticamente.
Entre estas medidas tenemos las siguientes. Medidas implícitas. Se generan solo con arrastrar el campo en una visualización y así nos genera la operación. Estas operaciones son básicas, pudiendo ser desde sumas o conteos. Medidas explícitas. Son las medidas que generamos utilizando DAX, en las que podríamos generar una suma entre columnas o campos. A continuación, verás el paso a paso que hay que seguir para utilizar DAX. Observa con atención. Desde la vista de reporte pondremos una visualización de tablas y a esta le asignaremos los campos de país y de ingresos. Esta tabla podremos alargarla desde la esquina y desplazarla hacia cualquier parte de la pantalla del reporte. Podremos visualizar que nos aparece una columna con todos los países y otra columna con los ingresos correspondientes a cada país, donde en la parte inferior se suman los totales. Y este total es una medida implícita de sumatoria. Si nos vamos al campo de columnas y le damos clic a la pestaña, aquí podremos ver los tipos de operaciones. Por ejemplo, podremos poner que nos sume, que se sume un promedio, máximos o mínimos, los recuentos, las desviaciones estándar, varianza, entre otras operaciones que nos generan las medidas implícitas para los campos de valores. Entonces, si vamos a la tabla de datos, podríamos generar una nueva medida y al generarlo, esto ya sería una medida explícita. Podremos ver que nos aparece una barra de DAX. Por medio de la expresión de análisis de datos podremos poner que nos genere una sumatoria entre el total de ingresos igual a sum, que sería la expresión. Colocaremos un paréntesis y nos pide que ingresemos el nombre de la columna. En este caso colocaremos INGR y podremos rellenar dándole doble clic a la opción que aparece. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Una vez realizado este paso, podremos ver esta nueva medida en la tabla de datos. Y si lo seleccionamos para que aparezca en la visualización, podremos ver que es igual a la columna de ingresos. Veremos que ambos nos dan el mismo total para cada país. De esta manera tendremos una medida explícita por medio de DAX. Y esta no la podremos modificar como la medida explícita, a la cual sí le podremos generar otra operación. Ahora, si nos vamos a la vista de data, podremos ver la tabla de datos, en la cual también podremos generar medidas o columnas. La medida de total ingresos no la vamos a poder visualizar aquí. Lo que sí vamos a poder ver son las nuevas columnas que generemos. Por ejemplo, aquí tenemos ingresos y gastos. Si seleccionamos la columna de ingresos, se habilitará una pestaña para poder agregar algún formato a la columna. En este caso, a la columna de ingresos podríamos ponerle un símbolo de moneda. Seleccionamos el icono y colocaremos moneda general. Y así se nos agregará el símbolo a cada uno de los montos de ingresos. También podremos modificar el número de decimales. Por ejemplo, aquí si le ponemos 0, ya no va a aparecer ningún decimal. En la columna de gastos replicaremos los pasos que hicimos anteriormente. Le colocaremos el formato de moneda general y de igual manera pondremos que son 0 decimales. Todos estos cambios también aplicarán para el reporte. Ahora iremos a la pestaña de herramienta de tablas, agregaremos una nueva columna
y en esta nueva columna colocaremos la utilidad, que viene siendo igual a ingresos. Autorrellenamos dándole a la opción de tabla de datos ingresos menos gastos. Completamos nuevamente con la opción tabla de datos gastos y luego le daremos a la marca del check. De esta manera podremos visualizar la columna de utilidad, que como podemos ver viene siendo la resta de la tabla de datos ingresos y la tabla de datos de gastos. Ahora a esta columna le daremos el mismo formato de la columna de ingresos y gastos, por lo que iremos a herramienta de columnas, marcaremos que es moneda general y de igual manera 0 decimales. Ahora esta nueva columna de utilidad la podremos visualizar en el reporte, por lo que iremos a vista reporte y le agregaremos a la tabla que ya tenemos para visualizar. Podemos eliminar la columna de total ingresos y agregaremos la columna de gastos y también la columna de utilidad. De esta manera veremos la columna de ingresos, de gastos y la columna de utilidad, que será la diferencia de la resta de estas dos. También podremos ver que para cada una de estas columnas tendremos medidas implícitas que también podremos cambiar. Ahora también tendremos que calcular el margen, que es la utilidad entre los ingresos. Para calcular el porcentaje, regresaremos a la vista de datos, crearemos una nueva medida y a esta nueva medida le pondremos el nombre de margen, igual suma, seleccionaremos que es la tabla de utilidad, cerramos el paréntesis entre la suma de los ingresos. Cerramos el paréntesis, le damos clic al check. Esta operación es la que nos va a dar el valor del margen. Si vamos a los campos, veremos que nos creó el campo de margen. Este campo de total ingresos lo podemos eliminar, ya que no lo estaremos utilizando en los reportes. Ahora volvemos a la vista de reporte, seleccionamos el nuevo campo de margen para que así se visualice en la tabla. Ahora, para darle el formato de porcentaje, lo seleccionamos desde los campos y seleccionamos porcentaje. De esta manera podremos ver el porcentaje de margen que nos está dando con relación a la utilidad entre los ingresos. Para visualizarlo mejor, eliminaremos la columna de gastos y así nos quedaría nuestra tabla con el valor total de los ingresos, de la utilidad y el total del porcentaje del margen. Ahora, si queremos que nuestra tabla refleje estos valores para otros campos, por ejemplo, cambiamos el campo de país y seleccionamos el campo de continente. Podemos ver que para cada continente nos realiza la operación correcta. Es decir, tenemos los ingresos para cada uno de los continentes, de igual manera tenemos la utilidad y el porcentaje de margen para cada uno. De igual manera podríamos volver a seleccionar el país para que así nos muestre una información más completa. De esta manera, las nuevas medidas y las nuevas columnas
nos ayudan a conocer la información de una manera correcta. Espero hayas aprendido.